Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo. Para aquellos nuevamente que nos acompañan hoy, por primera vez estamos en la tercera clase del fruto del Espíritu Santo. En la primera clase y parte de la segunda nos dedicamos a ver ese enunciado del título propiamente que describe a la clase. El fruto nos habla de que es uno, son varias virtudes, no limitada a la lista de Gálatas 5, 22, 23, pero siempre se ve esa unidad del fruto. Por lo tanto, todo creyente está llamado a manifestar cada una de esas virtudes, aunque difieran en grado, pero sigue siendo uno. Al ser del Espíritu Santo también nos indica a quién pertenece. No es nuestro propio fruto. Esto no se trata simplemente de rasgos de personalidad, de que a usted lo caracterice ser de una forma u otra, ¿no? Hay una obra particular del Espíritu Santo. Y de hecho, cuando empecemos a ver ya varias de las virtudes de manera individual, vamos a ver de que vamos a combatir lo que se denomina la apariencia de fruto, el fruto falso, ¿verdad? Porque tenemos lo que es el verdadero fruto, obra del Espíritu, está aquello que pareciera ser el fruto del Espíritu Santo, pero que no lo es. Y también vamos a combatir lo que son las malas hierbas, ¿verdad? Aquello que puede impedir o que es más bien lo contrario, lo opuesto a la virtud que en particular. Y también vimos que pertenece al Espíritu Santo y por lo tanto, ¿a quién nos referimos? El Espíritu Santo es una persona, no es alguien o algo. Entonces, también tuvimos una pincelada de la doctrina del Espíritu Santo. Hay mucho más que se podría decir, pero era simplemente recordar lo que nosotros creemos y confesamos respecto al Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, una subsistencia en el ser divino. Es una persona y por lo tanto es también infinito, santo, eterno y todo aquello que corresponde al ser de Dios. Y luego entonces procedimos a ver el cultivo del fruto. Pero este cultivo del fruto vimos que surge en un contexto ¿de qué? De dependencia. Nosotros, como precisamente no podemos producir ese fruto por nuestra cuenta, tenemos que estar conscientes de que seremos fructíferos, que prosperaremos en la vida cristiana en la medida en que nosotros vivamos nuestra vida en esa unión y permanencia en el Señor Jesucristo. Por eso es que Juan 15, ¿verdad? En esa figura que el Señor utiliza de que Él es la vid verdadera, nos estaba diciendo a nosotros que si permanecemos en Él, llevaremos fruto. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Unido a Él, hay fruto que glorificará al Padre. Juan 15, 8, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Incidentalmente vimos que esa figura de la vid, ¿verdad? Traía imágenes desde el Antiguo Testamento, porque los profetas hablaron de Israel como una vid, pero ella falló, ¿verdad? Israel falló, no produjo el fruto que se esperaba. Pero Cristo nos está diciendo, yo soy la vid verdadera. Usted va a tener por seguro que al estar en Cristo, llevará el fruto que honrará al Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que en efecto es una dependencia y que somos nosotros responsables? Bueno, volvamos a Juan capítulo 15. En Juan 15, vean el lenguaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 4. Permaneced en mí. También versículo 7 lo vuelve a reiterar. Permanecéis en mí. Sí, permanecéis en mí. Versículo 9. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo vemos. El Señor nos está diciendo que permanezcamos en Él. El Señor nos está diciendo que guardemos sus mandamientos. Hay una responsabilidad. El Padre limpia las ramas para que éstas puedan llevar más fruto. Pero se espera de esas ramas que precisamente hagan aquello que el Señor ha preparado de antemano para que caminen en esas buenas obras, en esas virtudes del Espíritu Santo. Como les dije también, Efesios capítulos 4 al 6
nos muestra esta misma relación de dependencia con el Señor para vivir la vida cristiana que Él nos pide. Si vamos a Efesios capítulo 4, el versículo 1 nos dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, otra vez, hay un mandamiento, hay algo que se nos está pidiendo. Debemos andar como es digno de la vocación o del llamado, porque vocación también se puede traducir como llamado, con la que se nos llamó. Aunque suene redundante, el punto es, hay un propósito, ¿verdad? Y hay una vida que debe caracterizar a aquellos que el Señor ha rescatado, ¿verdad? Como usualmente se divide la carta de Efesios, se habrá dicho que en los capítulos del 1 al 3 se habrá hecho esa exposición mayormente doctrinal, y ciertamente, ¿verdad?, se nos ha dicho a nosotros de que hemos sido salvos no por obras, sino por gracia, y que no es por obras para que nadie se gloríe, de que se ha quitado la pared intermedia de separación, y de que se nos ha dado las arras del Espíritu, que el Señor nos escogió en el amado desde antes de la fundación del mundo, pero nuevamente, a la luz de eso, ahora esto. Pero incluso cuando se nos están dando los mandamientos de cómo debemos vivir, nosotros tenemos que notar, y por tiempo no podemos leer, ¿verdad?, completamente los capítulos 4 al 6, y los exhorto a que tomen el tiempo para hacerlo. Ustedes tienen que notar cómo frecuentemente aparece la persona del Espíritu Santo. Vean, ¿qué mandamientos se nos dan a nosotros? Por ejemplo, se nos está diciendo que nosotros debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Ya tendremos el momento para ver la virtud de la paciencia. El punto es, hay un mandato. Debemos soportarnos unos a otros. Muy bien. También se nos está diciendo que debemos preservar el vínculo de la paz. Se nos está diciendo también en este capítulo 4 que a cada uno se le ha dado un don para que en conjunto todos, ¿verdad?, nos edifiquemos unos a otros. También en el capítulo 4, a partir del versículo 17, otra vez se nos vuelve a describir cómo es esta vida a la cual hemos sido llamados. Ya no es la vida anterior en la vanidad de la mente, sino que se nos dice ahora que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Es igual un imperativo. ¿Y qué significa esto? Versículo 25, que debemos desechar la mentira. Versículo 26, que si nos airamos, que no pequemos. O sea, hay un tema aquí respecto al enojo, que no demos lugar al enojo, que no robemos más, sino que trabajemos, que las palabras que salen de nuestra boca sean para edificación. Capítulo 5 es conocido, ¿verdad?, porque nos trae a nosotros la relación matrimonial, cómo tiene que ser la relación marido-mujer. Capítulo 6, cómo tiene que ser la relación padres e hijos, y podríamos decir patrón-empleado. Y luego a partir del versículo 10 se nos exhorta que tomemos la armadura de Dios. Somos nosotros que tenemos que tomarla. Ahora, ¿cómo está el Espíritu Santo? Vean capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nos dice seguidamente también en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Versículo 23, ¿verdad? Podríamos nosotros argumentar, ¿verdad? Ese es renovar nuestra mente, ¿verdad? El espíritu de nuestra mente como el espíritu nuestro, o es renovar nuestra mente por la acción del Espíritu Santo. Simplemente estamos haciendo apuntes generales. Luego podríamos profundizar más al respecto. Versículo 30, aquí sí es más claro, ¿verdad? No contristemos al Espíritu Santo. Además, se nos dice en el capítulo 5, versículo 18, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 17, el capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, ¿de quién? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya antes también esta carta nos había dado una lista resumida, ¿verdad?, de las virtudes del Espíritu, en el versículo 9 del capítulo 5, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el punto? Hermanos, que nuevamente, en medio de los mandamientos,
se nos recuerda, esto es en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, con las armas del Espíritu Santo. Es una relación de dependencia. Somos responsables, pero sin el Espíritu Santo no se puede. Y vamos, de hecho, a volver a este papel de la Trinidad en la vida cristiana brevemente. Solamente quería enfatizar el hecho de que a todo esto se nos llama y somos responsables. No escudemos, ¿verdad?, nuestra falta de crecimiento a decir que, bueno, es que es del Espíritu Santo, yo no lo produzco. No, aquí se nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer sin dejar de lado claramente que es en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu, con la palabra de Dios, como vamos a ver. Pero tenemos que cultivarlo. Pero alguien pudiera decir, pastor, ¿cómo lo cultivamos? Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que hay 4 elementos necesarios para cultivar el fruto. Nosotros necesitamos la motivación correcta, necesitamos el poder, necesitamos la dirección o la guía apropiadas y también la oportunidad. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, ahondemos ahora en la que es la motivación correcta. ¿Con qué finalidad queremos nosotros ser cristianos fructíferos? Y la respuesta no puede ser otra más que por amor a Dios y por su gloria. Cuando se consulta a autores, esta idea se va a plasmar con palabras similares. Por ejemplo, Jerry Bridges dirá que la devoción a Dios es el único motivo aceptable para las acciones que son agradables a Dios. O por otro lado, John Sanderson señala que el amor a Dios y a su imagen en el hombre es la motivación apropiada. Amamos a Dios y también porque amamos la imagen de Dios en el prójimo, también eso nos va a motivar a desplegar y a abundar en el fruto del Espíritu Santo. Pero como les digo, palabras más o palabras menos, el punto es que lo que hacemos debe nacer de nuestro amor y adoración a Dios. Por lo tanto, con frecuencia nosotros debemos examinarnos con esta pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual actuamos y hacemos lo que hacemos? ¿Lo que hacemos es por nuestra reputación delante de los demás? ¿Para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿O porque aquello que es bueno según la palabra nos ha sido enseñado desde la infancia? ¿Verdad? Algunos de nosotros, desde una edad temprana, también han estado en un contexto de iglesia. Sabemos en general aquello que tenemos que hacer y simplemente lo hacemos porque sé que es lo que se espera de mí, pero están surgiendo de esa actitud consciente de que mi vida está delante de Dios y que yo tengo que hacerlo para Él. Y ahí es donde creo que la mayoría de nosotros estaríamos conscientes de que no nos iría tan bien en esa evaluación, ¿verdad? Donde mecánicamente, rutinariamente hacemos cosas, pero no estamos teniendo en cuenta la gloria de Dios. Consideremos un caso conocido. ¿Cuál fue la razón que José dio en Génesis 39:9 cuando fue seducido por la esposa de Potifar? No hace muchos meses que estudiamos el pasaje ya con más detenimiento. ¿Pero cuál fue la razón? No, porque si nos ve tu marido puedo perder mi empleo. No, porque si esto se descubre yo voy a perder mi vida. No. ¿Qué fue lo que dijo? Génesis 39:9 nos da la respuesta. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sabemos que esta mujer tramó lo que tramó para asegurarse que solamente ella y José estuvieran ahí. La ocasión hubiera parecido propicia, pero no para José. Él sabía que su vida siempre estaba delante de Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? No como pecaría contra Potifar siquiera. Contra Dios. ¿Cómo haría yo este mal? No fue entonces el temor a perder su empleo o hacerse una mala fama, sino primeramente su relación con Dios. También nosotros debemos preguntarnos,
hacemos lo que hacemos o evitamos hacer ciertas cosas simplemente por temor a una disciplina. En el contexto de una iglesia bíblica debe tener también el uso apropiado de la disciplina eclesiástica. Como creyente, entonces, me guardo de hacer ciertas cosas porque, bueno, es que si esto llega a pasar, no quisiera que mi caso fuera conocido por el resto de la iglesia y ser llevado a una disciplina. ¿Es esa una razón? Por supuesto que nosotros deberíamos tener siempre presente que ciertos actos pueden llevar a una disciplina en la iglesia. Hay advertencias contra el pecado y que como hijos de Dios experimentaremos la disciplina si somos de Él. Pero nuevamente, esas son razones, podríamos decir, colaterales o que surgen de la razón principal. Y es como también Bridges contaba una situación en su vida en aquel entonces donde él dice, inicialmente yo me detuve de hacerlo porque temía, ¿verdad?, que si la situación se conocía, ¿verdad?, esto pudiera haber dañado su reputación o que hubiera podido tener incluso consecuencias. Pero él luego se quedó pensando, es que eso no es suficiente. Realmente, dice él, Dios es digno de nuestra más honorable conducta. Entonces, por temor a la disciplina podremos evitar cometer un acto, pero no el alojarlo y alimentarlo en nuestros pensamientos. Es muy distinto abstenerse por temor a una disciplina que el temor a Dios en sí mismo. Por ejemplo, también en Génesis 22, ¿por qué hizo Abraham lo que hizo cuando se le pidió que entregara a su hijo Isaac? Leemos en Génesis 22, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya Dios lo sabía, ya Dios sabía que Abraham lo temía a él. Pero como hemos estudiado, ¿verdad?, por la fe, Abraham fue capacitado para creer que Dios tenía poder para levantar a Isaac aún de entre los muertos. O sea, la fe lo capacita, pero vemos que su acción, como se nos describe aquí, estuvo motivada por el temor a Dios. Porque era un hombre temeroso de Dios, lo obedeció. La fe lo capacitó para creer que si Dios me está pidiendo esto, Él tendrá poder para seguir manteniendo la promesa. Pero está motivado también por su temor a Dios. Es lo que el mensajero aquí reconoce para con él. Romanos 4:21, Hebreos 11:19 son pasajes del Nuevo Testamento que nos ayudan, ¿verdad?, a la interpretación de esta escena. Dice Jerry Bridges, podemos pasar en la siguiente diapositiva para esta cita. Él dice, el temor a las consecuencias puede guardarnos de los actos externos del homicidio o el adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometerlos en nuestros corazones. El temor a las consecuencias puede guardarnos de los actos externos del homicidio o el adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometerlos en nuestros corazones. Como estamos viendo aquí, entonces la fe, el amor y el temor son caras de la misma moneda. Es una vida, no solo momentos o acciones específicas. Incluso lo rutinario y ordinario como el comer y beber debe ser hecho para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Pasaje muy conocido. Y a la luz de lo que estábamos viendo, por ejemplo, en Efesios capítulos 4 al 6, nosotros vamos a ver que cada área de nuestra vida entonces se ve impactada por este entendimiento. Nuestra sumisión a las autoridades o nuestra relación con nuestros patronos. Nuevamente, ¿por qué es como es? ¿O por qué tendría que ser como la Biblia dice que tiene que ser? Bueno, porque lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. Nuevamente, surge por un amor a Él, por una devoción a Él, por un temor a Él. Y así con situaciones comunes que podemos mencionar toda nuestra vida. Entonces,
La razón por la que queremos ser creyentes fructíferos, en conclusión, no puede ser otra más que la misma motivación por la que hacemos todas las demás cosas. Amor a Dios y por su gloria y para su gloria. Pero reiteremos, queremos cultivar el fruto. Ya sabemos que la motivación tiene que ser la gloria de Dios. ¿Dónde viene la fuente de este poder? Bueno, ya hemos estado viendo pasajes que nos dan la pista, ¿verdad? La vida cristiana es posible por el poder que no es menos que la acción del Dios Trino por los suyos. Lo que hace el Dios Trino por cada uno de los suyos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿qué hace el Padre por nosotros? Vamos otra vez a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Pablo tenía una oración. ¿Qué oraba él? ¿Verdad? Vean que el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿verdad?, da gracias, y además pide, ¿por qué? Versículo 19, para que nosotros sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Se nos ha dado vida por el poder mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Y el apóstol ora para que nosotros sepamos, entendamos, comprendamos cada vez más cuál es ese supereminente. Es una palabra poco habitual. De hecho, si ustedes van al griego, eso es lo que van a encontrar ahí. Si mal no recuerdo, es mega. El megapoder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es que eso es lo que se necesitaba. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que el capítulo 2 luego nos describe, de verdad, con un lenguaje muy vívido. Como peces muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en su misericordia, infundió vida, poderosa vida, con su supereminente poder. Entonces, si queremos vivir la vida cristiana, primeramente tenemos que haber sido revitalizados, traídos a la vida por este poder que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra de Dios. Es el que ha actuado en nosotros. Pero también el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que para vivir la vida cristiana también se requiere el poder de la persona del Hijo. Hay acciones puntuales que se le atribuyen al Hijo para la vida cristiana. El poder o la capacitación para una vida piadosa viene del Cristo resucitado. Veamos, por ejemplo, unas páginas más adelante, Colosenses 1:29. Vean el contexto, versículo 28. Pablo está hablando desde Cristo, ¿verdad? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. ¿Quién es Él aquí? Bueno, el contexto cercano tiene que responderse con Cristo. Él quiere proclamar a Cristo y Él dice: yo lucho según la potencia de Él. Potencia es poder, la cual actúa poderosamente en mí. Un pasaje súper conocido. Si ustedes van una página atrás, Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sabemos que sí, puede ser muy abusado, sacado de su contexto, pero es una realidad. O sea, Cristo nos fortalece para la vida. O sea, cuando Pablo escribe esto desde la cárcel, cuando él dice que ha sido enseñado para tener tanto abundancia como para escasez,
Eso ha sido posible en Cristo que lo ha fortalecido. Juan 15, ya no vamos a volver a leerlo, pero es muy claro, ¿verdad?, lo que el Señor nos dijo. En Él es que se lleva fruto. O sea, tiene que ser en permanencia con Él. Un pasaje más, Colosenses 2, 6 y 7 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Somos arraigados, ¿verdad? Somos puestos en ese fundamento inamovible que es el Señor Jesús, pero a partir de ahí también nosotros crecemos y estando sustentados en Él es que podemos abundar en aquello que se nos pide. Y por supuesto el Espíritu Santo, Romanos 8, 12 y 13. ¿Cómo podemos mortificar las obras de la carne? Solamente por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero vean también lo que dice Pablo en Romanos capítulo 15. En Romanos 15. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y un pasaje más, Efesios 3, 6. Un momento, creo que esta cita la erré. Estoy tratando de hacer memoria. Se los doy la otra semana. Ok. Entonces, tenemos nosotros fue el 1. Sí, gracias, hermanos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muchas gracias. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso no debe dejar de maravillarnos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en particular fortaleciendo al creyente para que viva la vida cristiana. ¿Queremos cultivar fruto para el Señor? Tenemos que hacerlo solamente en las fuerzas que vienen de Él, del Dios Trino. Es la vida en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido resucitados con el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hemos sido resucitados a una nueva vida unidos a Cristo para que demos fruto, las virtudes que son del Espíritu para la gloria del Padre. Pero también nosotros necesitamos dirección o guía. Necesitamos dirección o guía. Y aquí la guía principal para nosotros saber qué es lo que el Señor pide de nosotros la vamos a tener es de la palabra de Dios. Dice Sanderson, no hay otro medio para cultivar la verdadera piedad más que las Escrituras. ¿Cómo saber quién es Dios? ¿Cómo saber cuáles son sus mandamientos? ¿Cómo saber cuáles son las virtudes que Él ha pedido de nosotros? No hay otro medio para cultivar la verdadera piedad más que las Escrituras. Vean, esa es una afirmación muy tajante. El poder solamente de Dios y la guía solamente la Escritura. ¿Sí? Y es así, como vamos a ver. Por ejemplo, los autores de la confesión reconocieron no solamente que es la obra del Espíritu Santo que nos convence que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Recuerdan eso de la clase anterior? Cuando veíamos qué hace el Espíritu Santo. Y entre eso vimos que el Espíritu Santo nos convence para que nosotros, plenamente convencidos, reconozcamos que esta es la palabra de Dios. Los argumentos y razones adicionales pueden venir después, pero ya el Espíritu nos ha convencido. Yo sé que aquí tengo la palabra de Dios. Y yo sé que lo que Él ha dicho es verdad y que es digno de toda mi confianza. Pero más adelante,
en el capítulo 14, ¿verdad? Porque eso lo afirma en el capítulo 1 de las Escrituras. Pero cuando vamos al capítulo 14 de la confesión, además nos dice lo siguiente: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Ahí yo lo puse resumido, ¿sí? Por si ven que estoy leyendo algo más. Ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma que el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular. Entonces, somos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo respondemos? Porque toda ella tiene, ¿verdad?, diferentes secciones. Por ejemplo, nos dice la confesión: rindiendo obediencia a los mandamientos, temblando ante las amenazas, y tercero, y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Concluye el párrafo diciéndonos que los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Entonces, reconocemos, ¿verdad?, que sí, hay diferentes géneros literarios en la palabra de Dios. Hay secciones en la palabra de Dios que son mandamientos directos, empezando obviamente por los más claros, los 10 mandamientos, pero hay muchos más. Hay derivaciones, implicaciones de estos mandamientos, como los estudiamos por varios meses, ¿verdad?, cuando vimos la clase de ética cristiana. Pero también hay amenazas. O sea, nosotros podríamos usualmente, ¿verdad?, enfocarnos mucho en esto, en lo que Dios pide de nosotros y en lo que Dios ha prometido. Pero nuestra dieta tiene que consistir de todas las Escrituras. Toda ella tiene que ser leída, toda ella tiene que ser predicada, a menos que nos queramos exponer a la desnutrición y a la carencia de las vitaminas, minerales, la proteína y todo lo necesario para el crecimiento de nuestro amor por el Señor. Entonces, el poder viene del Señor. Ya el Espíritu Santo nos ha convencido de que esta es la palabra de Dios, pero ahora tenemos que ir a toda ella. Ese es el punto que quiero transmitirles, hermanos. Toda ella es necesaria. Los mandamientos para la obediencia. ¿Por qué? Porque la ley marca la senda para el cristiano. ¿Sigue siendo la ley vigente para nosotros? Sí, ya lo hemos reiterado varias veces. Esta es la cerca que nos marca el camino, la senda, que actúa como cercas, ¿verdad?, para no irnos ni a izquierda ni a derecha. También hay promesas consoladoras. Las Escrituras nos dicen lo que necesitamos respecto al tiempo postrero. Si ya se cumplió todo lo que ha sucedido previamente en la historia, no tengo que dudar que lo que falta se cumplirá también. Dios tiene ese poder y el Espíritu trae ese convencimiento. Y en medio de las dificultades y aflicciones, esas promesas nos exhortan y nos animan para perseverar en la vida cristiana. Pero también necesitamos las amenazas. Y ese es el lenguaje que está ahí, amenazas. O podríamos llamarlas también, como dice Sanderson, las preciosas advertencias. Preciosas advertencias. Esto lo hacía en contraste, ¿verdad?, con aquellas, ¿cómo los podemos llamar? Tarjetitas de cápsulas de promesas diarias, ¿verdad? Hay muchas cosas de esas, así. No voy a mencionar marcas ni nada, ¿verdad? Sí, ya lo dijeron por ahí. Sí, una abejita, ¿verdad? Entonces, sí, es bonito, usted le puede dar para tenerlo como separador. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron a usted un separador bíblico que dijera, no dirás falso testimonio? O no tendrás pesas falsas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No, hermanos, las necesitamos también. Son necesarias, porque nos preparan para las tentaciones de cada día. Dios sigue siendo un Dios temible.
y nos recuerda el temor que es debido al Señor y de que nos rescató también. Estas son las escrituras que usa el Espíritu para ser transformados de gloria en gloria al contemplar la gloria de Cristo en ellas. De hecho, la devoción, la lectura y la predicación de las escrituras es tan importante que quiero expandir un poco más en los minutos que quedan. Entonces vamos al Salmo 1. El Salmo 1, y brevemente solo quiero que notemos, ¿verdad? Es un salmo muy conocido. Y vean cómo los versículos 4 al 6 nos recuerdan el fin de los malos. O sea, nosotros necesitamos las amenazas, necesitamos las advertencias, necesitamos ser recordados también de aquello que Dios ha prometido, no solamente para los suyos, sino también para los que no se arrepienten de sus pecados. Ellos serán como el tamo que arrebata el viento, esa basurilla que se la lleva nada. No se levantarán los malos en el juicio. Pero quiero enfocar ahora en lo que es la devoción en la palabra de Dios. El versículo 2, muy conocido, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En su aplicación cristocéntrica, Cristo como el rey davídico que cumple lo que se pedía de los reyes, que tuvieran una copia de la ley, que la leyeran todos los días, Cristo claramente obedeció perfectamente a su Padre, cumplió la ley como se estipulaba. De hecho, él decía que era su deleite hacer la voluntad de Dios. Ahora, es claro que el Salmo también se puede extender a los que son de Cristo y le imitan. De manera que al meditar en la palabra, el resultado inevitable, ¿cuál es? El fruto. Será como árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo. ¿Queremos cosechar fruto? Meditemos en la palabra de Dios. De día y de noche, meditemos en ella. Las lecturas que hagamos, cuanto más hechas a conciencia y cuanto más meditemos en ellas, serán como aquella ilustración que nos compartía Donald Whitney en sus disciplinas espirituales. Serán como esa bolsa de té que usted la deja remojando bastante tiempo en el agua. Si usted mete una bolsa de té y la saca de inmediato, sabrá más agua prácticamente, ¿verdad? Que él se le habrá soltado esa bolsa, poquito. Pero cuando usted la deja ahí reposando, empieza a impregnar toda el agua. Así debería ser nuestra meditación en la palabra de Dios. La leemos, pero pasamos pensando en ella con frecuencia. ¿Qué fue lo que leí en la mañana? ¿Usted se acuerda? ¿Tomó apuntes? ¿Subrayó algo? ¿Quiso investigar un poco más? Buscó a un hermano maduro, preguntó a alguno de los pastores. Eso es meditar en la palabra de Dios. Hacernos preguntas del texto. ¿Qué está pidiéndome Dios? ¿Cuáles mandamientos hay para obedecer? ¿Qué promesas hay para mi consuelo? ¿Qué advertencias y amonestaciones hay para mi vida? Podría ser un patrón sencillo de estudio. Pero no nos desviemos, ¿verdad?, acerca de cómo estudiar. Lo que estoy simplemente enfatizando es no habrá fruto aparte de la meditación en la palabra de Dios. Ese es el resumen. Nosotros queremos que nuestra mente sea informada y entendida con la iluminación del Espíritu que las inspiró, para que nuestras hojas no caigan, sino que el fruto siga siendo producido a su debido tiempo.